Bueno, como les dije, ahora en la segunda parte ya nos vamos a introducir un poco más en el tema de columna, habiendo visto ya las generalidades, las características, las curvaturas, etc. Ahora nos vamos a ocupar de directamente la descripción de una vértebra. En realidad, vamos a ocuparnos de la descripción de la vértebra tipo. ¿Qué quiere decir vértebra tipo? La vértebra tipo es una vértebra básica que tiene los elementos de todas las vértebras. Todas las vértebras tienen estos componentes. Lo que pasa es que lo que varía son las características, la forma, la longitud, la inclinación, pero todas las vértebras, desde las primeras cervicales, primera y segunda no porque son especiales, yo diría que la tercera o la cuarta, hasta la última vértebra, todas tienen estas características especiales. Vamos a definir qué es una vértebra. Una vértebra es un hueso irregular que tiene distintos accidentes y características. Pero en cuanto a la vértebra tipo, que sirve como un modelo, vamos a describir lo que tienen todas las vértebras. Por empezar, yo acá les he hecho un listado, pero quisiera que ustedes vayan anotando las características de este listado que vamos a ir describiendo uno por uno. Y después nos vamos a ir al gráfico que está acá atrás, que es el gráfico también de lo que es una vértebra tipo. Todas las vértebras tienen en primer lugar un cuerpo. El cuerpo está siempre en situación anterior. El cuerpo siempre es anterior. Está acá, como se puede ver un poquito, pero ya se los voy a mostrar mejor. El cuerpo sería siempre en situación anterior. En segundo lugar, destacamos lo que es el arco vertebral. El arco vertebral está en situación posterior con respecto al cuerpo, o sea, es lo que continúa el cuerpo para atrás, y el arco vertebral está formado por tres elementos importantes. El arco vertebral tiene dos pedículos, es decir, uno de cada lado, dos escotaduras, esos pedículos, que son escotadura superior y escotadura inferior, y dos láminas. Hay que destacar que el cuerpo por delante y el arco vertebral por atrás cierran y conforman un orificio que se llama foramen vertebral, que ya después lo vamos a describir más detalladamente. ¿Sí? Bueno, estas características del arco vertebral, que les dije que tenía dos pedículos, los pedículos están situados en la parte anterior del arco y tienen dos escotaduras. Una escotadura superior y una escotadura inferior. Como la vértebra que está inmediatamente por arriba e inmediatamente por abajo tienen dos escotaduras que son la mitad. A ver, ¿cómo les explico esto? Miren, si yo veo una vértebra, una vértebra de costado. Vamos a hacer una vértebra de costado, más o menos así. Este sería el cuerpo, este sería el pedículo y este serían las escotaduras. Esta es una vértebra visto de costado. Esta sería la escotadura superior y esta sería la escotadura inferior. La vértebra que está por debajo, que se articula con esa, tiene exactamente lo mismo. Una escotadura superior y una escotadura inferior. ¿Sí? Y así se van encajando. La que está por debajo también tiene un cuerpo, una escotadura superior, una escotadura inferior y el resto de esto que se llama apófisis espinosa. Fíjense, en la medida que se van enganchando unas con otras las vértebras, estas escotaduras que hay en la superior y inferior conforman con la vértebra que está arriba o la que está abajo orificios completos. ¿Estamos?
Estos orificios formados por las escotaduras de los pedículos superior e inferior se llaman orificios o forámenes intervertebrales. Vertebrales. Uy, qué larga. Son orificios intervertebrales por donde van a salir, por acá, los nervios espinales, ¿sí? Que son uno de los nervios periféricos que vamos a ver cuando veamos sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, por acá, entonces, estos hemiescotaduras superior e inferior van a conformar a estos orificios intervertebrales que va a haber entre vértebra y vértebra para la salida de los nervios espinales. Y el otro componente del arco vertebral son las dos láminas que están en la parte posterior. Dicho esto, pasamos a la descripción del foramen vertebral. El foramen vertebral, obviamente, es un orificio delimitado por el cuerpo por delante y por el arco vertebral por detrás. ¿Destinado a qué? Al paso de la médula espinal. Sería este. Acá pasa algo parecido con las escotaduras estas. Estos forámenes vertebrales que obviamente tienen todas las vértebras, en la medida que las vértebras se superponen, van formando un conducto que va a ser el conducto vertebral por donde va a transcurrir la médula espinal. Entonces, el foramen vertebral está destinado al paso de la médula espinal, que va a ser de forma redondeada o triangular en la medida que nosotros vayamos descendiendo en las porciones de la columna. Después les voy a explicar por qué. Otro de los accidentes que tenemos en la vértebra tipo, después del foramen vertebral, son las apófisis transversas. Las apófisis transversas son dos, una a la derecha y otra a la izquierda, que son estas alas que se ven acá. Salen por detrás de los pedículos, entre ambas escotaduras, y sirven para la inserción de músculos y ligamentos. Entonces, las apófisis transversas salen a los costados de los pedículos, son medianamente horizontales y sirven para la inserción de músculos y ligamentos. Luego, hacia la parte posterior, tenemos la apófisis espinosa, sería acá esta apófisis espinosa, que es posterior y está situada en la parte media del arco posterior. Esta sería la apófisis espinosa, que son, digamos, las sobreelevaciones de hueso que se nos marcan en la espalda cuando uno se agacha, cuando tiene, digamos, un tejido magro ahí, o ahí habitualmente no hay mucha grasa, y siempre se ven las sobreelevaciones de huesos, que es la sucesión de la apófisis espinosa de todas las vértebras en la columna vertebral. Por eso, el nombre, digamos, que usa vulgarmente por ahí la gente, le dice el espinazo a la columna vertebral, por las apófisis espinosas que dan ese aspecto así medio moteado que tenemos en una sola línea en la espalda. Entonces, la apófisis espinosa es posterior, siempre posterior, y se encuentra en la parte media del arco, posterior por supuesto, y está en relación con los músculos profundos del dorso y los ligamentos. Eso es lo que tenemos para decir de la apófisis espinosa. Después tenemos las apófisis articulares. Las apófisis articulares, que son dos superior y dos inferiores, a los lados del foramen vertebral, ¿sí? Destinados a la articulación de las vértebras entre sí. Vértebra con vértebra
se articula por medio de las apófisis articulares de las vértebras, dos superiores y dos inferiores. Todas las vértebras tienen estas apófisis para que se puedan ir enganchando una vértebra con otra. Y bueno, y es lo que, por último, el conducto vertebral, que es lo que yo les decía, digamos que la sucesión de la articulación de las vértebras con todos sus agujeros en el interior generan un conducto vertebral, o sea que las vértebras por dentro son huecas para el paso de la médula espinal y sus componentes y otros componentes que tiene. Entonces, el conducto vertebral sería la sucesión de estos forámenes vertebrales desde el comienzo hasta el final, constituyendo un tubo óseo que es de forma cónica. ¿Por qué? ¿Por qué es de forma cónica? Y porque los orificios, los forámenes vertebrales de las vértebras, desde arriba hacia abajo, van disminuyendo el calibre. En la primera vértebra cervical, que se llama atlas, vamos a tener un foramen vertebral amplio y redondo. Y en la medida que vamos descendiendo por las cervicales, por las torácicas, por las lumbares, por las sacras, el formato o digamos esas características de redondeado del conducto vertebral se va perdiendo a medida que descendemos y se va poniendo más pequeño y más triangular, porque en realidad el órgano que aloja el conducto vertebral es cónico, que es la médula espinal. Es más ancha y más redonda en la parte superior y se va afinando y se va incurvando hacia la zona inferior hasta terminar en una serie de pelos o nervios que se llama vulgarmente la cola de caballo o el filum terminal. Entonces se va adaptando, digamos, el formato de este conducto al tamaño y a la forma que va adoptando la médula espinal en la medida que desciende. Entonces ese es el motivo. Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a pasar al gráfico. Yo después les voy a pasar la fotografía, no se preocupen. Este gráfico que está a mi espalda, que voy a disminuir un poco la luz para que lo podamos ver bien, porque ya está ahora el sol se hace notar. Creo que así va a ser suficiente, está medio en penumbras, pero se ve. Miren. Ahí está. Quiero que lo miren bien porque está medio tridimensionalmente, pero junto con ustedes les vamos a poner los nombres. Esta es una vértebra tipo básica que tiene absolutamente todos los componentes que nosotros describimos acá al lado, en el panel amarillo. Entonces, ¿qué fue lo primero que dijimos? ¿Qué dijimos? El cuerpo, número 1. El cuerpo. Este es el cuerpo, siempre en situación anterior. Lo que sí aprovecho para decirles ahora que las características de los cuerpos vertebrales también, al igual que el foramen vertebral, las características del cuerpo también van cambiando en la medida que uno desciende en la columna vertebral. ¿Qué quiero decir con esto? Con el cuerpo ocurre lo contrario. Empieza arriba en forma de tamaño pequeño y a medida que desciende va aumentando su grosor y su tamaño. Esto también tiene un motivo porque en la medida que nosotros descendemos en la columna tiene distintas funciones. Entonces, a medida que descendemos, la gravedad del sostén de nuestro cuerpo va aumentando. Entonces, a nivel cervical, digamos que
el área de sostén del cuello no va a ser lo mismo que el área de sostén de los miembros inferiores y de la pelvis. Entonces, ahí yo necesito una columna más fuerte, que tenga mejor apoyo. Y el apoyo de la columna para la gravedad se lo da el cuerpo vertebral. Entonces, a diferencia del foramen, que el foramen se hacía más grande arriba y más chiquito abajo, el cuerpo es más pequeño arriba y más grande abajo para poder sostener la gravedad del organismo. ¿Estamos? Entonces, el cuerpo en esta vértebra, por supuesto, todas tienen su cuerpo, solamente que disminuye o aumenta el grosor, la fuerza y el tamaño. Ya lo van a ver en la medida que veamos las características de las vértebras de cada zona, porque son todas diferentes. Bueno, acá tenemos el cuerpo. Acá en la parte posterior, ¿qué tenemos? El que siempre es posterior. El que siempre es posterior, de hecho se llama arco posterior o arco vertebral. Arco vertebral que es posterior, que unido con el cuerpo forma el foramen vertebral. El arco vertebral dijimos que tiene componentes. ¿Qué componentes tiene el arco vertebral? Dos pedículos, los verdes. Los pedículos, que son estos verdes, que tienen en la parte superior y en la parte inferior, que acá no se ve, tiene las escotaduras. Esta sería la escotadura superior y después abajo está la inferior. Eran estas, ¿se acuerdan? Estas son las escotaduras. La escotadura superior de esta vértebra y la escotadura inferior de esta vértebra, que juntas en la articulación forman ¿qué? Forman los orificios intervertebrales. Bien, ¿qué otra cosa tenemos? Las láminas. Las láminas que son posteriores, que son estas, que unen el sitio de unión de el arco vertebral con el cuerpo. El otro componente, por supuesto acá el foramen vertebral, que en la sucesión forman el conducto vertebral. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro componente vimos acá? Estas laterales y horizontales, que son las apófisis transversas, que tienen relación con la inserción de músculos y ligamentos, eso fue lo que dijimos. Esta, que siempre es posterior, que es fina, que hace relieve sobre la espalda, que se llama apófisis espinosa, que tiene relación con los músculos profundos del dorso y con ligamentos también. Y por último, las apófisis articulares, que son 4, 2 superiores y 2 inferiores, que sirven para la articulación de las vértebras entre sí. Estos serían
todos los componentes de la vértebra tipo básica que ustedes tienen que tener en cuenta para que nosotros veamos después las características del cuerpo, las características del foramen vertebral, las características de las apófisis transversas, de la apófisis espinosa, que en realidad son los elementos que cambian de una vértebra a otra, porque por supuesto tienen su función, para algo están, y de acuerdo a la región que representan en la columna, van a tener distintas características. Esto quiero que lo tengan bien en claro, porque son preguntas que habitualmente se hacen cuando vemos la bolilla de columna, cuando ustedes en el examen final vean o saquen, digamos, les toque la bolilla de columna vertebral, una de las preguntas como típicas, además de las características generales, son los elementos o los componentes de una vértebra. Aparte de eso es importante porque cuando ustedes más adelante vean cirugía de columna, por ejemplo, cuando hablen de laminectomía, van a saber a qué se refiere también con eso. Por ejemplo, sí, lo que les quiero decir, que además de las vértebras, en la articulación de la columna existen los elementos de las partes blandas de la articulación, como en cualquier articulación. No quiere decir que al articularse vértebra con vértebra no existen, por supuesto, partes blandas en el medio. Sí existe, por supuesto, los famosos discos intervertebrales que se encuentran entre los cuerpos, cuerpo y cuerpo y cuerpo, de todas absolutamente las vértebras, ocupando este lugar. Entonces, ocupando este lugar, ahí estarían los discos intervertebrales de una especie de consistencia cartilaginosa, que cuando se produce la famosa y tan dolorosa hernia de disco, no es otra cosa que la protrusión o de la salida de estos discos para afuera en manera lateral, de tal manera que, ¿por qué el dolor? Porque comprime o toca los nervios espinales que salen acá al lado. Entonces, obviamente que todo esto, por supuesto, está protegido por ligamentos, no es que los discos están sueltos, están protegidos por ligamentos que los contienen dentro de el cuerpo y cuerpo vertebral, pero cuando estos ligamentos fallan o se elongan o se dañan, se produce lo que se llama la hernia de disco. Muchas veces, donde se produce más frecuentemente, en la zona lumbar. En la zona lumbar, porque es la zona que yo les dije que soporta en general la gravedad de todo el cuerpo, y las personas, los humanos, usamos muy mal la columna lumbar, y la columna lumbar es una bisagra que casi siempre nosotros la usamos para levantar peso. Todos los sistemas de amortiguación que hay entre los cuerpos vertebrales, que son los discos, sufren terriblemente cuando a esa columna lumbar nosotros le forzamos o le damos un peso que no debería tener. Cuando veamos específicamente vértebras lumbares, me voy a referir un poco más detalladamente a esto. Así que bueno, yo les diría que eso es todo lo que tengo para contarles de lo que es la generalidad de la vértebra tipo, y ya en la próxima clase vamos a ver lo que es algunas vértebras especiales, como la primera vértebra cervical, que se llama atlas, la segunda vértebra cervical, que se llama axis, las características de la cuarta vértebra cervical, que sería un modelo llave cervical en general, y las características de las vértebras dorsales o torácicas, las vértebras lumbares, y por último el sacro y el coxis, que forman, como les dije, la columna vertebral pelviana. Así que a continuación les voy a pasar una fotografía de los gráficos para que ustedes tengan todo el material, y por favor, dibújenla.
para que la entiendan. Nos vemos en la próxima.